Pero hay cosas para mí que creo que no se debe de compartir, ¿verdad? Con todo respeto, ustedes no son abogados, tampoco son psicólogos. Y los problemas legales entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal aún no terminan, pese a que cada uno de ellos, como saben, está con caminos diferentes. Sí, ya vimos el novio de Alicia, no sé si Cruz tiene novia, pero señores, nuevamente es que una de las partes no asistió a la fiscalía de nuevo, León, para poder avanzar en este proceso que tienen pendiente por supuesta violencia doméstica. Vamos a ver. Aunque Cruz Martínez y Alicia Villarreal están oficialmente divorciados, aún siguen en broncas legales por la denuncia que interpuso la güerita consentida por violencia doméstica. Ayer debían presentarse en los juzgados de Monterrey y aunque ella no fue, él sí asistió. Todas las pruebas que existen de mi relación, yo no soy un libro abierto. Si la otra parte es un libro abierto, pues ustedes saben, todas las pruebas que existen, la verdad, están en internet. Es darle una buscada y ahí se van a encontrar de todo, ¿verdad? Cruz aclaró que duerme tranquilo porque sabe que todas esas acusaciones son falsas. Con todo respeto que ustedes merecen, ya sabes que español no es mi primer lenguaje, ¿verdad? Claro. Pero intento siempre de compartir lo que yo creo que es importante. Como digo, yo me dedico a la música, me dedico a la creación, no me dedico a esto. Pero hay cosas para mí que creo que no se debe de compartir, ¿verdad? Con todo respeto, ustedes no son abogados, tampoco son psicólogos. Por segunda ocasión, Alicia Villarreal no se presentó a la audiencia y por el momento el juez encargado del caso decidió otra fecha para continuar con el proceso. Bueno, fue ella, Raúl, la que puso la acusación, que raro que no se presentó, me imagino que estaba ocupada, obvio. Sin embargo, sí, esto va a ser un proceso fuerte porque ambos son figuras públicas. Él lo niega, ella hasta hizo la señal en un concierto y de ahí se desataron todo tipo de comentarios, o sea, ya vivimos lo que había que vivir con Alicia, la vemos feliz y contenta, sí, con este nuevo influencer, que le han dicho de todo, la gente le ha dicho, el hombre ha tenido hablando que salir de Cruz Martínez, Bueno, Raúl, estas son las nuevas cosas que pasan en las redes sociales. La güerita consentida, que dentro de la música grupera mexicana tiene una de las mejores voces que yo he oído en mi vida. No, Raúl, de verdad. Claro, y está desde los inicios. Al final eso es lo que hay que pensar. Alicia está ahí, es una de las pioneras, se retiró por un tiempo, o sea, estuvo fuera un rato, sin embargo, está de vuelta, pero con todo. Vamos a continuar ahora con Alicia Villarreal, señores, que sigue adelante con la demanda que interpuso en contra de su ex Cruz Martínez. Ella habló con la prensa y nos dijo cómo va todo ese proceso tan duro, miren. Alicia Villarreal abrió su corazón tras su reciente concierto en Monterrey, al encontrarse con la prensa y hablar con honestidad sobre el proceso legal que enfrenta contra el músico Cruz Martínez. La cantante compartió cómo vive emocionalmente en esta difícil etapa de su vida. Siento que las cosas no son rápidas de procesar, ¿verdad? Estoy en el intento, pero también tengo mis momentos en el que lloro mucho. Tengo mis momentos en el que estoy muy molesta, estoy enojada, me siento impotente y yo tengo que seguir adelante y a veces es difícil. Respecto a si siente que en su caso se está haciendo justicia, Villarreal fue contundente. Totalmente, o sea, lo voy a pelear, no voy a descansar, no puedo ni dormir en paz. O sea, yo necesito lograrlo para poder ayudar a las demás. Finalmente, al preguntarle si durante su relación también existieron infidelidades, Alicia no dudó al responder. Ustedes lo saben, todos lo saben. ¿Cómo te enteraste, Alicia, de eso? Como todos ustedes. Aparte, la mujer sabe, la mujer siente. Eso no es, pues, Alicia, lo que dicen todos. Gracias. Bueno, ahí la tienen, va a continuar adelante, señores, con la demanda. Obviamente esto ya se ha vuelto muy público. Una pareja que estuvo junta por tantos años. Les deseamos todo lo mejor.